conceptos queden muy claros. Acompáñeme a orar por la exposición. Señor, este tema es tan importante, pero es tan fácil abordarlo de una forma incorrecta. Es tan fácil terminar alivianando tu ley de tal forma que el hombre piense que puede caminar sin tener que sujetarse o evaluarse con ella. O puede poner un peso humano y aún demoníaco para cargar la conciencia de las personas y en lugar de llevarnos a ser santos, convertirnos en religiosos legalistas que aparentan ser algo que en realidad no se es. Yo te ruego para que este estudio de la ley nos ayude a ver la ley a través de Cristo, en Cristo y para la gloria de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Quiero entonces, como lo hemos venido haciendo cada domingo, recordar las bases de nuestro estudio. Para poder entender la importancia de la ley moral de Dios, necesitamos entender el lugar de la criatura, el lugar del creador y el papel que juega la ley, ¿cierto? Cuando hablamos de Dios, estamos hablando de un Dios con qué características. Un Dios que es soberano, perfecto, santo, justo, sabio, ¿cierto? Que es bondad, pero es ira. Que es amor, pero es justicia. Que es misericordia, pero es fuego consumido. Y ese perfecto Dios tiene un glorioso atributo que se llama sabiduría. Y cuando hablamos de la sabiduría de Dios, hay una excelente forma de sintetizar este atributo, y es que como Dios es sabio, todo lo que Él hace siempre lo hace de la mejor forma posible. Porque si hubiese una mejor forma para hacer las cosas, Él la hubiera escogido. Ese principio de la sabiduría nos ayuda a descansar en Dios, en que lo que Él hace está bien. Otra cosa es que no podamos entenderlo, ¿cierto? Y eso nos pasa continuamente. Oh Dios, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué permites esto? Otros dicen, bueno, la mejor forma de encontrar tranquilidad es no preguntarnos el por qué, sino el para qué. Y eso es cierto. ¿Para qué permites eso? Pero hay un principio más elevado que el para qué. Porque ¿y si el para qué no me gusta? Cuando vemos las circunstancias, el por qué no favorece, el para qué trae cierta tranquilidad. Pero lo que verdaderamente trae paz es entender que Dios es sabio. Y es poder decir, si así lo has permitido, es porque es la mejor forma para tratar en mí lo que quieres. ¿Por qué Dios tuviste que colocar el árbol del bien y del mal en el huerto del Edén? Porque era la mejor forma de llevar a cabo su propósito creador y su propósito redentor. Entonces con humildad decimos, Señor, ¿quién soy yo para cuestionar que hayas puesto ese árbol? Sino más bien con humildad decir, gracias Señor, porque hoy estoy seguro que era la mejor forma de dar inicio a esta vida en este lado de la eternidad. La sabiduría de Dios trae descanso, la soberanía nos recuerda su poder, todo está bajo su dominio y todo está bajo su señorío, nada pasa fuera de él. Porque como dice la Biblia, no hay una sola hoja que caiga y que él no la controle, ¿cierto? ¿Eso es verdad? Sí es verdad. ¿Está en la Biblia? No, se lo dijo Sancho Panza a Don Quijote, ¿cierto? Pero es verdad, ese principio es real. La escritura nos enseña que aún nuestros cabellos están contados. Eso sí está en la escritura. Entonces eso me alegra que estén concentraditos. Dios es soberano, es omnipotente y es sabio, ¿cierto? Pero esto también nos ayuda a entender que cuando Él determina establecer su creación y a sus hijos, Adán y Eva,
no hizo una creación en un vacío de leyes y normas. Dios no pone al hombre y se queda esperando a que él determine lo bueno y lo malo. ¿Qué hace Dios? Establece unas leyes, o sea que rastrear la ley de Dios, los mandamientos de Dios es un asunto que empieza ¿en dónde? En el huerto del Edén. No perdamos de vista esto. Aunque estamos estudiando la ley moral de Dios, debemos entender que las leyes y los mandamientos de Dios son un asunto que fueron dados ¿desde cuándo? Desde el huerto del Edén. El Dios soberano, sabio y perfecto crea al hombre, pone al hombre y le da unas leyes, ¿cierto? Que si son obedecidas traen bendición y si son desobedecidas traen maldición. Eso es importante tenerlo en cuenta. Pero que ese Dios soberano y perfecto puso leyes para fastidiar a su creación. ¿Para qué? Por amor, pero para su protección. Las leyes protegen y me encanta un meme que rueda a veces en las redes sociales respecto a la ley de Dios y entonces ponen un abismo gigantesco, ponen un letrero que dice prohibido y ponen el rostro de un joven. A mí nadie me prohíbe nada y salta el letrero y ¿qué le pasa? Muere. Así le pasa al hombre con la ley de Dios. No me interesa, a mí nadie me va a decir cómo tengo que vivir, voy a hacer las cosas a mi manera y salta la ley de Dios. ¿Y qué sucede? Muerte. Entonces, las leyes de Dios son buenas. El mandamiento de Dios es perfecto, porque ¿quién la hizo? Un Dios perfecto. Hermanos, no estoy repitiendo por repetir esto. Es necesario que este principio esté claro para que al analizar cada mandamiento podamos tener una plena comprensión. Vimos entonces los aspectos generales de cómo esta ley fue dada en el Antiguo Testamento. Luego fuimos al Nuevo Testamento y aprendimos a través de Jesús que Él vino ¿a qué? A cumplir la ley. Él no vino a abrogarla, que es lo mismo que anularla, ¿cierto? Sino que vino a cumplirla. Y que Él no vino a enseñar algo nuevo respecto a sus mandamientos, sino a cumplir perfectamente sus mandamientos. Pero cuando Él dice, he venido a darles un nuevo mandamiento, porque alguno puede pensar, ¿y qué hacemos con este pasaje? ¿Significa que Él estableció una ley nueva? ¿Qué cambia ese mandato con respecto a los anteriores? Ya dijimos que Él no cambió la ley, que Él no abrogó la ley. Pero cuando dice un nuevo mandamiento les doy, ¿a qué se refiere? ¿A qué? Muy bien, porque recordemos que los fariseos estaban enseñando a cumplir la ley de manera externa, de forma hipócrita. Por eso Jesús enseñó, a menos que ustedes cumplan la ley en una medida mayor que los fariseos, están condenados. Entonces lo que Jesús viene a enseñar es el espíritu de la obediencia a la ley. Y viene a enseñar que la ley no apuntaba a algo meramente externo, sino ¿a dónde? Al corazón. Y que la obediencia a Dios implica un amor a Dios y un amor al prójimo que involucra darnos a nosotros mismos. Porque Jesús dio su vida en completa obediencia al Padre y en completo amor a aquellos que vino a servir. Miren cómo Jesús cumple entonces la ley en todo su esplendor. ¿Quién pisó esta tierra o la pisará que ame a Dios con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas? ¿Quién? Jesucristo. Pero ¿quién es el ejemplo perfecto de amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos? Jesús. Y las dos muestras de amor en el cumplimiento de la ley terminaron ¿con qué? Con su muerte. Murió
por obedecer al Padre, pero por amarlo con todo su corazón. Y murió por sus prójimos, por amor. Su completa obediencia terminó en muerte. Esta muerte era necesaria para que su cumplimiento de la ley luego nos fuese imputado a nosotros. Es que si yo hubiera estado allí, hubiera impedido que Cristo muriera. Pues si se hubiera impedido la muerte de Cristo, estaríamos condenados. La muerte de Cristo no fue un plan secundario, siempre fue el plan inicial. En la Biblia no hay plan A, plan B, plan C, hay un solo plan. Y estaba en Cristo redimir todas las cosas. Entonces vimos también a Pablo. Y Pablo nos enseña a través de sus cartas que él tampoco vino a enseñar una nueva ley, sino a enseñarnos la importancia de cumplir esta ley. Y en estos lineamientos aprendimos que hay dos tendencias pecaminosas. La primera es querer disminuir la importancia de la ley y querer vivir sin ley, sin nomos, oponiéndonos a la ley. ¿Y ese movimiento cómo se llama? Antinomianismo, ¿cierto? Pero otros quieren poner regulaciones que Dios no ha establecido. ¿Y ese otro movimiento cómo se llama? Legalismo, que Jesús lo enseñó de una forma bastante práctica. Hermanos, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos, ¿cierto? Todo tipo de levadura es mala, sea para el legalismo o sea para el libertinaje. Y en Pablo entonces comenzamos a ver más detalles y vamos a Romanos 7:7 para recordar lo que él nos enseñó. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciares. Recordamos entonces que la ley es un excelente capitán o general o comandante. Me perdonan, pero yo pagué la libreta, no el servicio militar, entonces no sé cuál es el orden del uno y del otro. Pero es buena para dar órdenes, ¿cierto? ¿La ley da buenas órdenes? Sí, porque la ley es buena, es perfecta, pero ¿nos da el poder para cumplirla? No. Entonces, es buena dando órdenes, pero no tiene la facultad de darnos el poder para obedecerla. Entonces, la ley es buena, es perfecta. Y no conoceríamos lo que es malo sino por la ley. O sea que la ley nos permite conocer qué es bueno y qué es malo. Cuando llegue el día del juicio, el juicio estará basado ¿en qué? En esa ley, en si nuestras vidas estuvieron sujetas a la ley o no estuvieron sujetas a la ley de Dios. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Aprendimos entonces que enseñar el evangelio separado de la importancia de la ley es un gran error. Porque solo puedo ver la grandeza de la luz cuando puedo comprender plenamente la oscuridad que hay y la necesidad de que esa luz disipe las densas tinieblas en las que me encuentro. Solo al darme cuenta que estoy en pecado, puedo entender la necesidad de alguien que tiene el poder para perdonar mis pecados. Y tener una comprensión de la ley es tan importante en la evangelización. Porque si entendemos la ley, entendemos que el mayor problema de los hombres es ¿cuál? El pecado o su economía. ¿Cuál es el principal problema del hombre? O sus problemas matrimoniales. ¿Cuál es el primer problema del hombre? O la enfermedad. Pero Dios puede sanar al enfermo. Pero Dios puede sanar al que está pasando situaciones económicas difíciles y ayudarle. ¿Puede salvar un matrimonio? Por supuesto. Pero ¿de qué serviría ayudar a alguien a recuperar su matrimonio
a ver el poder sanador de Dios, a ver restauradas sus finanzas, si al final no soluciona su principal problema con el pecado? Tendríamos un buen matrimonio, una persona sana con buena economía rumbo al infierno. ¿Sí ven? O sea, es mandar un sano al infierno. Y no está mal orar por sanidad, no está mal orar por las finanzas, no está mal orar por las situaciones matrimoniales. Pero la ley nos muestra que hay un asunto más importante y urgente, que es el pecado. Porque por la ley nos damos cuenta que quienes están separados de Dios, todos los seres humanos, y que el único que puede solucionar ese problema con la ley es ¿quién? Es Cristo. Recuerden conmigo, por favor, entonces, el siguiente pasaje, Juan 14, 21, 23. Quiero hacer un ajuste, o más bien el espíritu correcto de este pasaje antes de seguir. El que tiene mis mandamientos, ¿quién está hablando? Jesús. O sea que para Cristo los mandamientos eran importantes, sí. Y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Hermanos, estudiando este pasaje en la traducción al español se genera una leve confusión, porque puede parecer, si hacemos una lectura ligera, que el pasaje nos está anunciando que para amar a Dios tenemos que ¿qué? Obedecer los mandamientos. ¿Cierto que esa es la impresión inicial que nos puede dar una lectura rápida del pasaje? Pero al hacer un estudio juicioso, que por razones de tiempo no nos vamos a detener, simplemente quiero presentar la síntesis. El espíritu de este pasaje no es si me amas, me obedeces. Es porque me amas, puedes obedecerme. O sea, el que me ama, me obedece. El énfasis está en amar antes que hacer. Y a veces el énfasis que le damos a este pasaje es, tienes que cumplir los mandamientos para que demuestres que amas a Dios. No es, ama a Dios. Acércate a Él mediante la fe. Y el que lo ama, obedecerá sus mandamientos. Porque recibe el Espíritu de Dios y la provisión para hacerlo. ¿Quién obedece los mandamientos? El que ama a Dios. Cambia el énfasis. Y cuidado, hermanos, porque a nosotros nos agrada más que lo presenten de la otra forma. Si obedeces los mandamientos, estás demostrando tu amor a Dios. No. Ese es el espíritu que le confieren los religiosos a la ley. Entonces vimos también lo que enseña la Escritura, que es gravoso al cristiano obedecer los mandamientos. Juan enseña que no nos es gravoso, pero seamos honestos. ¿Alguna vez sienten que es gravoso? Juan enseña que al creyente no es gravoso, pero seamos honestos acá. ¿Alguna vez siente que es difícil? Que una y otra vez violenta aquello que Dios explícitamente ordena. ¿Es entonces esto una contradicción? Acá hay una promesa, pero también una evidencia de nuestra negligencia. Dios entonces toma al pecador, lo traslada de las tinieblas a la luz, le da su espíritu que lo mueve a obedecer. Pero mientras nosotros estamos en Cristo y permanecemos en Cristo, el cumplimiento de sus mandamientos nos es ¿qué? Agradable. ¿Cuándo se convierte en algo gravoso? ¿Cuándo desobedecemos? No.
Recuerden las palabras de Jesús. Si ustedes permanecen en mí, darán ¿qué? Pero separados de mí, ¿cuándo cumplir los mandamientos se vuelve en algo gravoso? Cuando intentamos cumplir la ley de Dios en nuestras propias fuerzas. Hermanos, esto tiene que quedar muy claro para que no vayamos a dar un uso equivocado al estudio de los 10 mandamientos. La razón por la que el cumplimiento de los mandamientos de Dios se torna gravoso en nosotros es cuando intentamos cumplir los mandamientos en nuestras propias justicias, en nuestras propias fuerzas. Y esto hace no solo que seamos incapaces de cumplir, sino que estemos sufriendo y frustrados por estar cayendo una y otra vez en el mismo pecado. Cuando los mandamientos de Dios se vuelven gravosos en aquel que ha nacido de nuevo, es sencillamente porque ha quitado su mirada de Cristo y su estrategia para mortificar el pecado gira en torno a Él y no a Cristo. Así que una vida de obediencia a la ley debe iniciar ¿en quién? En Cristo. Debe hacerse por medio de quién? De Cristo, para la gloria de quién. Cuando el mandamiento se vuelve gravoso, cuando no lo hago en Cristo, sino en mi fuerza. Cuando no lo hago para la gloria de Dios, sino para la mía. Y acá quiero entonces introducir dos elementos o dos recomendaciones respecto a cómo debemos cumplir la ley. El día de ayer tuvimos una hermosa oportunidad de estudiar con el profesor Fitzpatrick la parábola del hijo pródigo. Lo personal me dio un panorama que nunca había visto en la parábola. Y respecto a la ley, me permitió entender una gran advertencia que debe ser establecida en este estudio. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? ¿Tenemos cuántos hijos? 2. El primero nos permite ver cuán alejado está el hombre de Dios y cómo al estar alejado de Dios puede irse tras ¿qué? Tras las cosas de este mundo. Eso podríamos llamarlo como libertinaje, ¿cierto? Darle rienda suelta a los deseos, al placer, porque realmente amaba a su padre. No, no lo amaba. Y no vayan a perderse, por favor, para conectar esto con lo que les quiero enseñar. Nos enseñaba ayer el profe a través de un video que decirle al padre, dame la herencia, se traduce sencillamente en decirle, quiero que te mueras para que me den la parte que me corresponde. Eso básicamente es lo que Jesús estaba comunicando. Y lo hizo para darle rienda suelta a su maldad. Entonces, un corazón alejado de Dios no quiere a Dios, sino poder tomar lo que Dios ha dado para darle rienda suelta a la maldad. ¿Conocen personas así? Si no las conoce, le invito a que se mire al espejo, ¿cierto? Porque nosotros vivimos de esa manera. Pero resulta que el otro hijo nos muestra otra faceta. Y es que ese hijo era bien o mal portado. Bien portado. Bien portado, ¿cierto? Y se molestó con su hermano y su padre cuando éste llegó. Lo interesante es que el hijo mayor, siendo moralmente muy bien portado, estaba tan alejado de su padre como el otro. Porque este hijo basaba su existencia en su moralidad y en su buen juicio. Él no merece recibir lo que ha recibido. Pues como yo siendo una buena persona no he recibido lo que merezco. Ese es el religioso. ¿Y qué tiene que ver esto con el asunto de la ley? Hermanos, hay dos formas
de acercarnos a la ley y lo hemos visto, pero hoy quiero tratar de ahondar un poco en esto. El primero es el libertinaje. Pero no quiero hablar del libertinaje en su máxima expresión, ese libertinaje en el que estábamos sometidos todos nosotros cuando no conocíamos a Cristo. Hemos entendido que vivir de forma contraria a la ley desagrada a Dios. Pero hay otro libertinaje, o más bien una tendencia a la liviandad en el acercamiento a la ley, que muchas veces puede infiltrarse en nuestros corazones, y Judas lo advirtió diciendo: cuídense de aquellos que quieren convertir la gracia ¿en qué? En libertinaje. ¿Recuerdan las palabras de Judas? Cuidado, porque muchos se introducen queriendo convertir la gracia en un medio para poder pecar. Estas personas son el resultado muchas veces de los abusos y de los excesos de entornos religiosos. ¿Sabían ustedes que hay entornos religiosos donde hay abuso? Y los abusos, ¿saben cómo se cometen? Mediante un mal uso de la vida. Entonces hay personas que quedan tan heridas y tan maltratadas porque intentaron ser subyugadas en sus conciencias mediante la ley, que cualquier enseñanza respecto a la ley causa repudio, causa, no, 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 yo no quiero volver a vivir eso. No, 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 yo ya viví el legalismo, yo ya viví la religiosidad, yo ahora quiero vivir en la gracia. Eso muestra dos cosas: que todavía estás herido, y dos, que aún no entiendes qué es la gracia. Hermanos, claro que hay mucho dolor por los abusos, pero es necesario madurar y no quedarnos en ellos. Entonces, ¿cuándo empezamos a caer en liviandad con la ley? Cuando, queriendo alejarnos del legalismo, queriendo alejarnos de la religiosidad, empezamos a tomar con ligereza lo que Dios ordena, diciendo o acallando nuestra conciencia que es la forma de evitar estar en un camino de la religiosidad. Pero ¿eso está bien? No, porque caemos en otro problema. Empezamos a tener en poca estima la ley y nuestro deber con la ley de Dios. Ah, no, 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 ya se va a volver legalista, ¿cierto? Eso pasa. Ah, ahora va a querer volver a imponer. Hermanos, mucho cuidado, porque eso todavía denota que hay cosas del pasado sin resolver. Hermanos, tenemos una relación con la ley. Tenemos que tener gran diligencia en cumplir cada uno de los mandamientos, no para mostrarle a Dios que lo amamos, sino como consecuencia de que Él nos ama y por su amor podemos amarle. Entonces, ojo con esta tendencia a querer suavizar de forma ilegítima los mandamientos de Dios, porque esto nos lleva a un terreno que no agrada a Dios, que termina convirtiéndose en una excusa para poder pecar de manera deliberada. Pero el peligro del otro extremo del que ya hemos hablado, legalismo, tiene que ver también con lo siguiente. Hay personas que llegan a entornos religiosos y son muy bien portados. Son personas íntegras en su proceder, son ejemplares en su conducta, pero aún así pueden estar completamente alejados en su corazón de Dios. ¿Cómo así? Esta clase de personas obedecen no por amor a Dios, sino para recibir sus beneficios. ¿Cuándo estamos cayendo en un mal acercamiento a la ley? Cuando nuestras motivaciones no apuntan a glorificar a Dios. Escúchenme esto. La frase es sencilla. ¿En quién podemos cumplir la ley? En Cristo. ¿Por medio de quién? ¿Para la gloria de quién? ¿Cierto?
Cuando me acerco de forma equivocada a la ley, surgen estas frases: Señor, ¿por qué me está yendo tan mal si yo me he esforzado en obedecerte y en agradar? ¿Habéis sentido eso? Pero ¿por qué ese no creyente está prosperando? ¿Por qué le va tan bien? Y yo, que me esfuerzo en servir en la iglesia, en tener un buen matrimonio, me va mal. ¿Saben eso qué indica? Que aunque estoy cumpliendo externamente mi deber de congregarme, de ser un buen esposo, de ser un buen padre, que está lejos del mandato. Mi corazón, y estoy obedeciendo la ley de la misma forma que los fariseos. Es que yo jamás voy a faltar a la iglesia. Y qué bien. Pero la pregunta es, ¿qué te motiva a no faltar? ¿Qué te motiva a querer agradar a Dios? Contar con su favor, contar con su bendición. Pero cuando no recibes lo que esperas a tu obediencia, ¿qué va a salir? Enojo y frustración. Pero es que me he esforzado, he hecho todo bien, aumenté mis tiempos de lectura, aumenté mi tiempo de asistencia a la iglesia, aumenté la comunión con mis hermanos, estoy usando todos los medios de gracia, pero aún no recibo lo que quiero. ¿Eso qué indica? ¿Que lo estoy haciendo para quién? Para mí, no para la gloria de Dios. Hermanos, cuidado, porque podemos estar sentados en este lugar, cumpliendo externamente con lo que la palabra de Dios nos ordena, pero teniendo nuestro corazón completamente alejado. ¿Y cómo podemos entonces evaluar esto? ¿Cómo podemos tener entonces un correcto cumplimiento de la ley? ¿Cómo aquel que está luchando en su corazón por estar lejos del legalismo puede ser librado también ahora de su tendencia de sentir aversión por cualquier cosa que le recuerde la ley y querer alivianarla bajo una idea torcida de la gracia, entendiendo lo que Cristo hizo y mirando a Cristo? Aquel que quiere estar lejos del legalismo, pero está rayando ahora con la liviandad y con una mala interpretación de la gracia, déjeme decirle esto. Ahora bien, ¿haremos que abunde en nosotros el pecado para que sobreabunde la gracia? De ninguna manera. Somos salvos por la fe, no por el cumplimiento de la ley. Cuando le decimos a alguien que tiene un corazón herido por el legalismo, no le estamos diciendo que debe obedecer la ley para ser salvo, o que debe obedecer la ley para ganarse el amor de Dios, o que debe obedecer la ley para prosperar. No, le estamos diciendo, ve a Cristo, pues en Él encontrarás un deseo de una obediencia correcta, firme y radical, para su gloria y no para la tuya. Pero te es necesario obedecer la voluntad de Dios, hacer su voluntad. ¿Recuerdan lo que dice Mateo 7? Cuando se acercan: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos proezas. Pero él, ¿qué les dice? Ustedes no han hecho, ¿qué? Mi voluntad, no han hecho la voluntad del Padre. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué les dice que deben apartarse? Porque no han hecho la voluntad de Dios. ¿Y la voluntad de Dios es cuál? Que pongamos nuestra fe en Cristo, pero que esa fe en Cristo nos lleve a obedecer, ¿qué? Su voluntad, su ley, sus mandamientos. Pero ¿qué tenemos que decirle al legalista?
Mira, tu obediencia es desagradable a Dios. Y tu frustración y tu fatiga solo expone la arrogancia con la que has intentado cumplir la ley, porque lo estás haciendo en tus propias justicias. Lo estás haciendo para tu gloria, lo estás haciendo para tu propio bien. Y eso está tan arraigado en nosotros. ¿Ha escuchado usted en alguna persona? No, 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 yo no puedo faltar el domingo porque el domingo pasado falté y esa semana me fue re mal en los negocios. Hermanos, eso suena gracioso, pero ¿lo han escuchado? Porque queremos obedecer a Dios, es por lo que Él da. Uy, no, 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 yo no vuelvo a pelear con mi esposa. Esta semana peleé con mi esposa. Uy, no, y todo estuvo mal, todo salió mal. Llega sedita a la casa. ¿Pero para qué? Para gloria de Dios, para obtener un beneficio. ¿Y esto es agradable a Dios? No. Entonces, ¿cuál es la base que estamos estableciendo? Y con esto termino para escucharles. Mis hermanos, la razón por la que nosotros saldremos bien librados cuando se nos evalúe respecto a la ley de Dios, solo será posible en Cristo. Es por Cristo que somos librados del libertinaje y es por Cristo que somos librados del legalismo. Es por Cristo que podemos obedecer la ley, no de manera externa, sino con todo nuestro corazón. Pero es por Cristo que podemos entender la gracia, no para darle licencia a nuestro pecado, sino para querer vivir para la gloria de Dios. La salvación es por Cristo, pero la santificación es por Cristo. Y caminar en este mundo de forma agradable a Dios, conforme a su ley, es solo en Cristo. Por favor, entienda esto. Cuando estoy diciendo en Cristo, es permanecer en Él, con mis ojos puestos en Él, permanecer en sus enseñanzas, entendiendo que separado de Él nada puedo hacer. De forma que cuando llegue el día final y sea presentado en el juicio, Dios Padre me mire y al verme me vea en Cristo y me trate como si hubiera vivido la vida que Cristo vivió. Esa es nuestra esperanza. Que como iglesia estamos animándonos a tener en alta estima la ley y a esforzarnos en cumplirla, sí, pero de la forma correcta, en Cristo, por Cristo y para la gloria de Cristo. Esto nos librará del libertinaje y del legalismo, porque separados de Él nada podemos hacer. Enseñar la ley no es legalismo. El legalismo es hacerle pensar a las personas que por cumplir la ley se salvan. Enseñar la ley no es apartarnos de la gracia, es enseñar correctamente la gracia. Porque por gracia sois salvos mediante la fe para que no te gloríes. Pero la fe es probada en las obras, porque la fe verdadera produce obras, porque si no hay obras, entonces mi fe no es real. ¿Notan cómo todo se une? Esta es una iglesia que tiene en alta estima la ley de Dios, sí, porque ¿quién la dio? Dios. ¿Y quién da la fuerza para cumplirla? Él. ¿Vamos a lograr cumplirla de manera perfecta en este lado de la eternidad? No, por eso tenemos a quién? A Cristo. Y quiero terminar entonces con una pregunta. Hermanos, he logrado demostrar que la ley de Dios está vigente, entendiendo la ley moral de Dios, sus estatutos y sus mandamientos. La respuesta es ¿cuál? Sí, ¿cierto? Dos, ¿estamos seguros de que Él la dio? ¿Estamos seguros
de que debemos obediencia. ¿Es posible cumplirla fuera de Cristo? Los que estamos en Cristo podemos cumplirla de manera perfecta, de manera sincera. Esto quedó grabado. Porque cuando empecemos a ver los 10 mandamientos en toda su extensión, lo haremos siendo inexcusables, entendiendo que creemos que Dios los ha dado, que nos provee lo necesario para cumplir. ¿Preguntas hasta acá, hermanos? Con toda confianza. Sí, Pablito. Pablito pregunta en aspectos prácticos, ¿cómo es posible crecer en amor a Dios? Bueno, creo que la escritura da algunas formas explícitas, ¿cierto? Y cuando Cristo define qué es el amor, Él le da una forma especial, ¿cierto? Cuando Él dice, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, ¿cierto? Entonces hablar de un amor práctico es entender el amor en la forma en la que Cristo lo ha establecido. Eso implica en la práctica de la vida de la iglesia cuando yo sirvo y no busco ser servido, ¿cierto? Esa es una forma práctica de crecer en el amor. Una forma práctica y tangible es cuando yo doy mi vida para el bien de otros y esto implica en todas las facetas de acuerdo a los dones y los talentos que Dios nos ha entregado. Algunos serán llamados a dar su vida en la enseñanza. Ejemplo, me impactaba y no con el ánimo de dar gloria a un hombre, pero sí de entender ciertas funciones del cuerpo que uno a veces desconoce. El profe Fitzpatrick, que está con nosotros esta semana, su tarea es estar viajando todo el año por todo el mundo, enseñando en todos los lugares que necesitan que las personas enseñen. Me contaba que el año pasado en su casa solo pudo estar 12 días en el año. Esa es una forma práctica de decir amo. ¿Y cómo lo hace? Enseñando. Es lo que Dios le ha provisto. Pero eso implica morir a sus deseos, a sus pasiones. Entonces creo que la forma práctica es en el ejemplo de Cristo, viviendo para servir a otros y no para ser servido. ¿Sí? Como lo dice Marcos, pues he venido a servir y no a ser servido y a dar mi vida en rescate de muchos. Creo que ese principio se puede extender a diferentes esferas. Mauro va a decir algo y Fernando va a decir algo.
Ahí hay otro. Y Fernando iba a decir algo. Así es. No puede haber obediencia sin conocimiento. Alguien lo sintetizaba de una forma. ¿Cómo puedo obedecer a Dios? Solo si lo amo. ¿Y cómo puedo amar a Dios? Solo si lo conozco. Si no lo conozco, no podré amarlo. Si no lo amo, no podré obedecerlo. Y lo que marca esa capacidad de poder amarlo y obedecerlo es el Evangelio. Cuando vemos a Cristo en esa cruz, cuando vemos siendo resucitado de su muerte, cuando lo vemos a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros, hay una plena razón para poder amarle y entender la grandeza de su amor en favor nuestro. Así es, así es. El profe decía algo respecto a si nosotros entendemos cuánto nos ama Dios, será tan fácil transitar en este mundo. Y él decía lo siguiente, logramos entender que Dios no tiene favoritos, que Él no ama más a un hijo que a otro, hablando de su amor. Dios Padre ama a Dios Hijo. ¿Qué creen ustedes? Sí. Nosotros estamos en Cristo. Así que el amor que Dios Padre tiene por Cristo, su Hijo, es el mismo amor que tiene por nosotros, porque Dios no tiene hijos de segunda categoría. Ese amor que tenemos en Cristo es la base, es la fuente y es el motor de una verdadera obediencia. Que Dios nos ama como ama a su Hijo, porque estamos unidos a su Hijo. Como dice el profe, vamos a orar, Señor. ¿Hay alguna otra pregunta? Señor, muchas gracias por este tiempo, por este espacio. Concédenos disfrutar de la comunión y sé que me quedo corto en poder explicar cuánto amor debemos sentir por tus mandamientos, pero que este amor solo es posible si te hemos amado a ti. Y amarte a ti solo es posible si te conocemos. Sí que nuestra desobediencia simplemente es el resultado de no conocerte en la forma que debemos conocerte y de tratar de obedecerte separados de ti. Ayúdanos, Señor. Guárdanos del libertinaje. Guárdanos de todo intento por ser livianos con la santidad que tú demandas de nosotros. Pero guárdanos también de la hipocresía, del legalismo que nos hace confiar en nuestras propias justicias y querer cumplir tus mandamientos para que nos bendigas o para querer ganarnos el respeto de los hombres. Queremos estar en el medio de estas dos tendencias y creemos que ese medio es estar en Cristo, por Cristo y para la gloria de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos,